El espacio donde estamos ahora es la antigua era del cortijo. Las eras siempre estaban cercanas a los cortijos y era donde se traían las mieses una vez que se habían segado en el campo y aquí se trillaba. Y se hacía toda la operación de separar el grano de la paja. La paja sobrante que no cabía en los pajares se hacía en almiares aquí alrededor de la era. Y bueno, pues era un lugar súper importante porque gracias a ese grano se tenía harina para todo el año, tanto de trigo para hacer el pan como de cebada que se utilizaba para darle la comida a los animales, a los cerdos de engorde y todo esto. O sea que era una pieza importante. Detrás nuestro está el cortijo. En la parte derecha, que queda un poco escondida ahora detrás de los árboles que han ido creciendo, porque cuando llegamos a este cortijo no había ningún árbol. Y está el cortijo y luego aquí a la izquierda está el corral, que se ve ahí una tapia, forma parte de la pared del corral. Detrás hacia la izquierda también, la parte más alta era el palomar, que ahora pues se ha reconvertido todo en habitaciones, bueno, entre otras cosas porque hubo que sanearlo porque estaba todo lleno de porquería, de las palomas todavía. Y al lado, más a la izquierda, que había un pequeño espacio que era el porche del carro, pues bueno, se ha ampliado y hemos hecho el garaje donde ahora tenemos guardados los coches y bueno, y piezas que es el sitio donde piezas que todavía tenemos por restaurar y material. Bueno, pues el carro se utilizaba, podía ser para transporte de personas, cuando íbamos, por ejemplo, la familia a las fiestas al pueblo, también para ir a buscar leña y traer una buena carga de leña. Cuando se recogían los haces, que pasaban los segadores primero segando, iban dejando las mieses en grandes haces y luego se pasaba con el carro a recogerlos para traerlos a la era. O bueno, para transportar cualquier cargamento de lo que fuera, que en una bestia pues tenía que ser una carga más reducida y aquí el carro permitía llevar más cosas. Tenía múltiples usos. Esta puerta estaba en la casa tenía 3 puertas de acceso, la que estaba en el centro del cortijo, que era la parte donde hacíamos vida. En esa casa pues era donde se cocinaba, donde comíamos y por ahí también entraban las bestias a la cuadra. Entonces esta puerta tiene puerta y portalón, que se decía. Entonces normalmente solo se abría esta puerta del centro, que tenía este ventanuco, porque en el invierno pues se ponía ahí un marco con un cristal para poder que entrara la luz a la casa y que no entrara mucho frío, ¿vale? Entonces bueno, ha costado mucho trabajo recuperarla, pero pensábamos que valía la pena y se recuperó. Había momentos en que cuando, por ejemplo, estaba lloviendo mucho y venía una persona del exterior con una burra cargada con aguadera, pues se abría la puerta y el portalón y entraba la burra y se descargaba dentro de la casa. Bueno, aquí le dan su importancia, que tuviera esa posibilidad de abrir los patios. Y esto, pues bueno, esto es una antigua ventana que la encontramos tirada por el campo y que también la recogimos y la restauramos. Que le faltaba por aquí una madera y se le puso, le quitamos los hilados y se recompuso. Y bueno, y aquí es recrear como un lavamanos, que esto lo hice yo de cerámica. Esto ya no es antiguo, es para adornos. Pero
pues en esta habitación, que esto era una cámara, que se llamaban cámaras a las habitaciones de la parte alta del cortijo, hemos querido recrear aquí las cosas que son más de las habitaciones y sobre todo de las mujeres. Entonces, por eso tenemos también esta mujer que la fabricamos Eloy y yo, que es la Ana, y que la tenemos aquí todo el año bordando y haciendo ganchillo, como veis, que es muy productiva ella. ¿Vale? Detrás de ella hay cobertores, que esto también están tejidos en telaria a mano y están bordados a mano. Esto era como la colcha de una cama y aquello de un catre. Una cama de níquel también, que era la cama de Eloy de soltero, con una corcha hecha de ganchillo. Aquella mesita yo la vi como la hacían aquí en el cortijo, es toda hecha a mano aquí en el cortijo. El cuadro que teníamos en el pie de la cama, donde dormíamos las chicas, de un ángel protegiendo a los niños para que no se cayeran por un precipicio. La mecedora, que también la hemos recuperado, que estaba toda rota cuando llegamos al cortijo, no tenía los balancines, la tela estaba rota, con carcoma, y la hemos recuperado. Un armario que este no es muy antiguo, deberá de ser como de los años 50 o por ahí. Pero bueno, ¿qué nos hace? Ahí tenemos algunas piezas antiguas de ropa. Un cofre que también era un mueble de las habitaciones donde se ponía la ropa, que está también recuperado. Ha habido que cambiarle el suelo del cofre, ponerle patas, asas, curarle la carcoma, bueno, como casi todo lo que tenemos aquí. Esto que era la caja de los peines, donde las chicas nos arreglábamos. Entonces el único espejo que había en todo el cortijo era este, de la caja de los peines. Esta caja estaba puesta en el pollete de una ventana y ahí íbamos las chicas a arreglarnos. Esto era un zafero de pobre, porque los de rico eran de madera, todo muy bonito, llevaban su espejo y tal, y este pues es simplemente aquí pues de metal barato. Y bueno, normalmente iban con una zafa, que esta es de porcelana, y solía haber también una jarra de porcelana. Esta es más moderna porque me la han regalado y es de cerámica. Dentro del armario hay algunas piezas antiguas también. Por ejemplo, de sábanas bordadas a mano. Las mujeres, los inviernos, pues sábanas bordadas a mano. Cosas una bolsa de ganchillo. Gorritos para bautizar a los niños, que esto también estaba todo bordado a mano. El sombrero de mi padre. Y esto pues algo que ya está en desuso, pero que en su momento eran las compresas que nos poníamos las mujeres cuando teníamos la regla. Son unas piezas de toalla que ya las vendían así, y esto pues había que lavarlo, ponerlo al sol para que se blanqueara con lejía, o a veces solamente poniéndolo al sol y se iba mojando, y cuando se secaba al final se quedaban blanquitas. Bueno, más sábanas, algunos cojines, bueno, son piezas. Así, mira. Esto es lo que cuando venía el barbero, que pasaba una vez a la semana a afeitar a los hombres, aquí metían por la cabeza, o las mujeres para peinarnos también, pero el peinador se metía por aquí la cabeza, y bueno, está todo remendado. Ha habido muchas personas que se han peinado con este peinador. Y aquí hay algunas prendas de las vestimentas de la época. Por ejemplo, pues esto yo lo había llevado de niña. Entonces no se llevaban pantalones, y debajo de los vestiditos llevábamos esto, que está hecho de lana,
a mano por supuesto, pues para resguardar un poquito del frío. Esto es de lana, para ir un poco abrigadas. Se pasaba mucho frío. Otra prenda que solíamos llevar son enaguas, que esto lo almidonaban, se planchaba, porque siempre era que las niñas íbamos así con la ropa un poco levantada. Una enagua. Esto es una camisa que me han dado, porque hay personas que nos van dando cosas porque saben que apreciamos lo antiguo, que está bordada y cosida, está íntegramente hecha toda a mano. Es una camisa pues muy bonita, con bordados y alocitas. Camisas que se ponían las mujeres para dormir, pues también con sus bordados. Otra enagua, estas de chicas ya mayores, de las que también se almidonaban y llevaban las chicas. Delantares, este es bordado y blanco, que supongo que sería más cuando estaban, pues, no sé, en la cocina o así. Y este yo recuerdo de mi madre que se lo ponía cuando iba al mercado. Un delantal negro, con sus bolsillos, todo cosido por ellas. Bueno, más o menos. Aquí un traje de mi padre, pero este ya no es antiguo. Bueno, este es un bolillero y es original además, estaba relleno con caña de centeno y nada, era con el que se hacía encaje de bolillo, que es muy estrechito, pero se hacían cosas mucho más grandes, de puntillas. Un velo de ir a misa y el rosario. Las cocineras que hubo en la boda de mi hermana María, que se celebró aquí en el Cortijo. Mi hermana Antonia con sus amigas aprendiendo a bordar en María, en el pueblo. Aquí mi padre también ahí delante del Cortijo, con los pavos, el carro. En casa siempre hubo libros, que la mayoría han desaparecido, pero queda alguno por aquí. Este es un diccionario que es del 47, de 1947, que siempre estuvo. El libro de las niñas, que ya nos podemos imaginar, pues nos diría que tenemos que aprender todas a ser buenas amas de casa y madres y esposas y a limpiar. Una novela que es donde mi hermana María, la duquesa de Lattencourt, de esta novela mi hermana María sacó mi nombre, que no existía por aquí ninguna Alicia, y se lo mandaron de Barcelona esta novela y de aquí salió mi nombre. Bueno, pues catecismos, algunas cositas. Esto era para afilar la cuchilla de afeitar, y esto era cuando venía el barbero afeitando por el campo, pues era lo que se le sacaba para mojar la brocha, para limpiar la brocha, y este es un pañito que se lo ponían por aquí detrás a la persona que estaban afeitando. Bueno, esto es la entrada al museo, que como bien dice ahí, le hemos puesto Museo Rural, sobre la ventana, de una de las ventanas antiguas del Cortijo, la puerta de una ventana, una reja que muchas cosas de las que hay por aquí se han recogido, que estaban por ahí tiradas cuando llegamos. Esto que está a la derecha es un colador hecho de esparto. Entonces, bueno, se hacía servir de colador para muchas cosas, entre otras para colar la creciente que se había puesto a remojar la noche antes del día que se hacía el pan. Un manojo de ramales con los que ataban los haces cuando habían pasado los segadores segando y habían ido dejando montones, y luego con eso se ataba. Aquí hay una pieza de esparto que yo creo que se hacía servir para el aparejo de las bestias, pero no sé muy bien, que está aquí colgada de la reja, pero que es muy laboriosa de hacer, eso sí. El rulo de un trillo y un manojo de esparto. El esparto era muy importante en esta zona, iréis viendo que en todo el museo van apareciendo piezas de esparto.
Bueno, aquí hay múltiples aperos para las bestias y explicaré algunos porque si no, no acabaríamos nunca. Esto se lo ponían en el cuello a la bestia. De estas anillas iban unos tirantes que casi siempre eran pues también de soga, de esparto, y podían ser pues para tirar de un trillo, para tirar de un carro, para diferentes usos. Antojeras para las bestias, esto se lo ponían así, el animal solo podía ver delante, no podía mirar hacia los lados, pues le llamaban las antojeras y los bozos, ni pararse a comer, era una manera para que fueran por faena, no se pararan ni a comer ni miraran nada más. Un bozo también para que no se pararan a comer. Ganchos, es curioso, esto lo voy a detener un poquito aunque sea algo simple, porque dice, bueno, esto es un gancho de madera que no tiene más importancia, pues tiene una inicial de la persona a la que perteneciera, y esto lo utilizaban, por ejemplo, cuando en un carro estaba lleno de haces que habían pasado recogiendo después de que los segadores hubiesen segado y hecho los montones, y con esto tensaban y hacían que cabiera en el carro más haces, eran como para tensar. Pero son piezas que se nota que han estado muy utilizadas y tienen hasta la inicial de la persona a la que perteneció. Un garbillo para la paja, un troceador para los árboles, una hosta, una pala, hoces, herraduras de bestias, hachas, herramientas también que había, pues eso para la madera. Aquí tengo una recopilación de libros que nos vamos encontrando y bueno, también me parece interesante para aves de diferentes tamaños. Un cesto, el esparto está muy presente, lo iréis viendo, un cesto hecho de esparto que se tenía mil usos, desde ir a llevar la merienda al campo hasta para echarle de comer a los animales, una criba del grano también, herramientas, llaves inglesas, herramientas para trabajar. Esto, una garrucha, esto era para sacar el agua de los pozos, cerraduras de puertas antiguas. Esto apareció escondido cuando picaron las paredes para arreglarlas y esto le llamaban un escondrijo. Aquí en algún momento alguien habría metido monedas o algo que eso lo ponían en medio de las piedras en la pared y luego lo tapaban y en algún momento lo rescataban. Esto era un brasero, se ponía debajo de las mesas redondas, mesas camillas que se llamaba aquí, que nos sentábamos alrededor y aquí se ponían brasas y era pues para calentarte las piernas y de alguna manera ese calorcillo subía por el cuerpo, era para calentarnos en el invierno. Esta es una de las antiguas puertas de entrada al cortijo. Había 3 puertas que estaban más o menos por un estilo. Y viendo estas puertas nos podemos hacer una idea de cómo estaba el cortijo cuando lo empezamos a restaurar. Pues estaba todo roto. Esto quiere decir pues, que en el cortijo encontramos 2 serpientes dentro del cortijo y todo de bichos, porque bueno, podían colarse por cualquier sitio. Pero que consideramos interesante que se viera, ¿no? Cómo eran los cortijos y cómo se vivía, ¿no? También, ¿por qué migramos? Esto era una antigua ventana del cortijo también y aquí viéndola así diría, bueno, pues una ventana no pasa nada. Pues aquí hay unas grietas enormes, por supuesto no encaja todo alrededor, eso quiere decir, es una zona además de mucho viento esta, pues que el aire y el frío se filtraba por todos lados, por las puertas, por las ventanas, por todos sitios. Una losa de lavar, antiguas llaves con las que cerraban las puertas en el cortijo, una cantarera, un garbillo, que eso pues era a veces para limpiar el trigo así, una garrafa que para preservar el cristal que no se rompiera la forraban de esparto con plaita, un capazo también,
Este me lo regaló un abuelito hace nuevo, pero me lo regaló un abuelito que ya ha muerto, una persona mayor, para que viera cómo eran los capazos. Que estos tenían 1000 usos, para el grano, para la paja. Una antigua romana, una estaca de atar las bestias en el campo, esto con una cuerda, luego iban a la pata del animal. Para sembrar, una sembraera. Tengo una foto de una hermana mía que les está repartiendo la comida a los segadores. Un arado, que esto lo montó un vecino de por aquí, que vino a base de piezas sueltas porque estaba medio deshecho por ahí. Una vistola, cuando iban arando, pues si se embozaba con barro porque la tierra estuviese un poco mojada, pues con esto lo limpiaban. Capacitos, una estera, un zamarro. Esta tela, esto se lo ponían así delante los segadores, que era para protegerse la ropa cuando iban segando. Esto se lo ponían en un dedil en los dedos para también protegerse los dedos y no cortarse con la hoz. Un antiguo trillo, que este es muy antiguo, era el más antiguo que había en el cortijo. Luego había otro más moderno que se debió de vender porque ya no está. Una vertedera, que está, pues no, la vertedera fue más moderna. El arado solo hacía el surco y la vertedera servía para bordear la tierra también. Fue un utensilio de labranza más moderno que el arado. Aquí vuelve a ver la maza de picar el esparto, que pues eso lo picaban así para trabajar las cosas que se hacían más finas, que se trabajaba el esparto picado y sin picar. Esto, por ejemplo, pues está hecho con esparto picado, esta cuerda. Hay unas fotos de Eloy aprendiendo, y mi padre, que era el maestro, enseñándole cómo se tenía que picar el esparto. Una pala. Como veis aquí, bueno, solo le voy a enseñar muchas de las cosas que he visto estarán así, que cuando las cosas se rompían, se dañaban, se le ponían con una lata vieja, la remendaban para poderla seguir aprovechando. Esto es una constante en muchas piezas de las que hay en el museo. Una montura de caballo o de yegua, que esta me la dio José María, un vecino de aquí del cortijo, y que hubo que también recomponerla porque venía muy rota, pero bueno, para que se vea cómo era la montura de los caballos. Pues esto era un corcho también hecho de esparto, que por dentro había un entrecruzado de maderas y tal. Esto se ponía en la sierra y las abejas acababan metiéndose ahí para hacer los panales, para hacer la miel. Pues, formaba parte de los aparejos de las bestias para enganchar las albardas y todo eso. Un arpil, que era para transportar paja. Esto también formaba parte de culturas de caballos, así. Una jarapita, que esto seguramente que se ponía en la artesa, para el pan. Un costal, de los que se utilizaban para envasar harina o trigo. Hay una albarda y unas aguaderas con la manta y la zalea que se le ponía encima, pues para ir un poquito más cómodo. Y esto se utilizaba tanto con los cántaros para ir a buscar agua, como para ir a comprar al pueblo y poder transportar la mercancía. Esto se le llamaba un margual, también está hecho de esparto y se utilizaba cuando se barría para recoger la basura, ¿vale? Y después este ya fue un recogedor súper moderno, que es también para lo mismo, para recoger la basura, pero bueno, ya no hay que agacharse tanto, se podía hacer estando de pie. Una albarda con una manta también para poner encima de un animal y poderse subir encima.
la cincha para atar a la albarga al animal. Estos son platos antiguos y cubiertos de alpaca, de los que había en el cortijo, aunque hay que decir que en aquellas épocas, que digamos nosotros aquí, a la hora de comer no se ponía un plato para cada persona, sino que se ponía una fuente en medio de la mesa y aquí comíamos todos. Esta fuente se había abierto, espalañada, y se seguía aprovechando. Pasaba el lañador, que era un oficio de los que existían entonces, y hay varias fuentes así que están lañadas, aunque yo recuerdo que mi madre aprendió a hacerlo y ya las lañaba ella. Ponían unos agujeritos, una laña y luego lo tapaban con yeso. En algunos sitios se verán que hay papeles con nombres y es que el próximo proyecto es poner en cada pieza una etiqueta con el nombre de la pieza y la utilidad que tenía. Por eso está por eso. Los lebrillos estos se utilizaban para las matanzas, pues para hacer la masa de los chorizos y todo eso. Esta pieza tiene interés porque es una cazuela, la que se podía utilizar para hacer una paella, pero está rota y es muy curioso la manera como la habían recompuesto. Hay una chapa debajo y luego va toda cogida con alambre y va cosida al borde de la cazuela. Esto me lo han dado, no era nuestro, pero hay muchas personas que nos dan cosas porque ven que nosotros les damos valor a estas antigüedades y a la manera como se aprovechaban y se utilizaban las cosas. Esta sartén también está compuesta así, estaba rota, le han puesto chapa, la han recompuesto para poderla seguir utilizando. Esto hecho de esparto también se utilizaba pues cuando se les llevaba la comida a los segadores o a alguien que estaba trabajando en el campo, pues para no quemarte se ponía aquí la olla y se les llevaba la comida. Un candil, esto normalmente se alimentaba con petróleo y era pues para entrar en los pajares o en las cuadras por la noche. Esto es una media fanega. Bueno, esto media fanega eran 6 celemines, lo llenaban de trigo, era la medida para medir el grano y después con esto se pasaba para que quedara raso, quedaba completa la medida y era una pieza muy importante en los cortijos porque se vivía de la cosecha y esto servía para medir el grano cuando se vendía, con lo cual era muy importante. Entonces el medio celemín, o sea, que 6 con esto se eran las 12 medidas de la fanega. Tapaderas para tapar las ollas, un tablero para poner el pan, la pala para meter y sacar el pan del horno. Y esto era la artesa donde se amasaba la harina para hacer el pan. La harina previamente había que cernerla cuando la traían del molino, que esto era para cerner la harina, así, para que cayera separar el cebado de la harina. Hay la foto de una mujer amasando pan, como se hacía entonces. Una lechera, aunque esto ya es más moderno, la verdad que en aquella época no teníamos televisión. Un carburo, esto lo utilizaban para entrar en las cuevas, en sitios oscuros. Cimbraeras, eso era, pues entonces no existía el plástico. Entonces, a esta le falta la tapadera, pero aquí pues para llevar una merienda, alguien que estuviese trabajando en el campo. Esta también, que es un poquito más grande, el cantarito del aceite. Esto es, bueno, como una aleja que se hacía para poner pues eso, el cántaro del agua o las latas para hacer los dulces. Estas latas se hacían siempre aprovechando
bidones que habían estado envasados algunos productos y cortaban trozos y hacían estas latas que luego servían para hacer aquí los roscos, los mantecados, los dulces. La caldera donde se cocían la cebolla y luego las morcillas, las butifarras en la matanza. Esto también es otra caldera, esta es de cobre y aquella de latón. Tazas antiguas. Esto era un zarzo, se le llamaba. Esto se colgaba a plano, estaba colgado del techo. Entonces, cuando se sacaban los panes del horno, era el sitio, se ponían en alto, se ponían en una tendilla, los panes, luego se tapaba con otra de estas tendillas. Y era un sitio, porque en el cortijo no había demasiado sitio para guardar las cosas. Entonces, cuando se sacaban 10 o 12 panes grandes del horno, no había dónde meterlos, entonces se ponía ahí. También era un sitio que si estaban colgados del techo no tenían acceso a los ratones, porque hay que tener en cuenta que en el cortijo había ratones. Esto era muy curioso, porque se ponía, cuando estaban colgados en el sitio donde se colgaban los jamones, esto lo ponían, el palo de colgar los jamones estaba debajo de estos botes, esto iba colgado al techo. Entonces, si bajaban del techo ratones, cuando llegaban aquí a la lata se caían al suelo y no podían llegar hasta donde estaban. O sea, que también se lo inventaban todo. Bueno, pues esto eran tazas antiguas de las que había por el cortijo, las que están ya desconchadas, algunas de las que utilizábamos para los desayunos, platitos, donde comíamos los niños, platitos que comíamos los niños. Vasos que tampoco se utilizaba como ahora de poner un vaso para cada uno en la mesa. Normalmente se bebía el agua o en el botijo y se ponía vino en el corral. Y bueno, siempre había algún vaso pues si era necesario para alguien, pero no se ponía un vaso para cada persona. Esto vuelve a ser hecho del parto otro colador, que ya he enseñado antes uno. Hecho del parto. Esto pues, se podía utilizar para limpiar la masa de la artesa o para dar vuelta cuando se hacían embutidos, cosas así. Para la ceniza en el fuego, como una especie de cazo grande de cobre. Esto era una herramienta que exactamente no sé el nombre, pero que la utilizaban cuando habían colgado un cerdo después de matarlo. Era con esto lo abrían de arriba abajo, era para abrir el cerdo. Una herramienta de matanza, otro cazo de cerámica. Para marcar el ganado, esto lo llamaban una pez, era un líquido negro que no sé exactamente con qué lo hacía. Esto lo mojaban en ese líquido y marcaban las ovejas para saber las que eran las tuyas. Una sartén, normalmente hay muchos utensilios de estos así, de cocina, que tienen los rabos largos, porque como las cosas se hacían en el fuego, si tenían el rabo corto te quemabas, entonces por eso tienen el rabo tan largo, porque las cosas se hacían en el fuego. Bueno, y cosas ya muy gastadas, que se nota que han sido súper usadas. Estos son las pleitas de hacer los quesos. Entonces, dependiendo de si querías un queso pequeño, si lo querías más grande, pues a la hora de atarlo tú le podías dar la forma que querías, lo podías ensanchar y luego lo atabas a la medida que querías. También, si el queso querías que fuera más grueso, pues cogías esta pleita, si querías que fuera más fino, pues cogías una de estas. Esto es una quesera, aquí se ponía la pleita del queso, aquí se echaban la leche cuajada, la iban apretando con las manos, por aquí hay un canal por donde bajaba el suero y caía en el jarro. Entonces luego le daban la vuelta, aquí debajo hay un dibujo
que quedaba grabado en el queso. Le daban la vuelta al queso y seguían apretándolo hasta que había sacado todo el suelo. Es una aguadera que se utilizaba para ponerla. En un lado se ponían las patatas, la ibas pelando y echando las pieles. Le decíamos la aguadera de las patatas. Supongo que se habría utilizado para asar castañas, porque es una pequeña paellera así con agujeros. Esto es una quesera que, como no tiene patas, pues se ponía sobre una mesa. Esto creo que se llamaba un camal, pero no estoy segura. Se ponía cuando colgaban el cerdo en el techo después de haberlo matado para abrirlo. Todo eso lo ponían entre una pata y la otra para que se mantuvieran abiertas. Otro colador hecho de esparto, esto pues para partir carne o para hacerlo con un hacha. Esto era para el polvo, está hecho con tiras de cuero, era para espolvorear cosas que fuesen fuertes, claro, para poner cosas. Esto es quizá más moderno, ¿no? Está por eso hecho con cáñamo, para poner fuentes o ollas, cosas calientes encima de la mesa. Para hacer puré o para pasar es antiguo, pero es una pieza que quizás no se haya tan antigua. Ollas de las que teníamos en el cortijo, perola. Estas ollitas pequeñas normalmente en el invierno se tenían cerca del fuego para que el agua se mantuviera templada, pero una manera de quitarnos el frío, beber el agua caliente. Mi hermana Manoli subida en la burra con sus aguaderas yendo a buscar agua. Y detrás hay también una prima. Bueno, aquí mira, estos son cosas que nos han ido dando. Por ejemplo, esta botella pues ya no está forrada de esparto, sino pues hay un señor aquí en el pueblo de 98 años que las hace, pero ya es con material sintético, pero es imitando a como se hacían antiguamente. Aquí hay unas botellitas pequeñas, que esta por ejemplo es curiosa porque es de los primeros frascos de penicilina que salieron y era lo que nos ponían cuando cogíamos aquellas gripes tan fuertes. Bueno, ollitas, estos los sifones aquellos que ya, bueno, esto deben de ser de los años 50 o por ahí, lo que ya no son piezas de cortijo. El pucherito del café. Aquí era donde mi madre hacía por la mañana, que en realidad no era café, sino que era cebada tostada y luego molida en el mortero, que ahora se llama Marta. Pues con eso se cocía, luego se colaba. Ahora se pasa, qué bien. Sí. Esto es una huevera, pero que bueno, ha sido también una de estas piezas que me han dado últimamente, porque en el cortijo íbamos con un cesto de esparto a recoger los huevos. Pero bueno, debe ser bastante antigua también, ¿eh? Esta huevera de alambre. Esto es la tapadera de un cofre que fue irrecuperable y solo recuperamos la tapadera, porque lo que es la parte de abajo del cofre estaba tan mal que no la pudimos recuperar. Esto es curioso, estos son teas que eran... Estas maderas iban en el techo de un madero a otro, iban puestas, junto, una iba pegada a la otra, y iban formando pues, lo que ahora está sustituido con estas piezas de cerámica. Y que encima ponían barro y encima del barro ponían las tejas. Claro, esto con los años y con el cortijo que ha estado mucho tiempo cerrado, pues se había ido rompiendo. Entonces el barro se había ido cayendo, las tejas se habían ido rompiendo y la verdad que el techo, cuando nosotros empezamos la rehabilitación del cortijo, estaba lleno de agujeros. Ya las palomas entraban por esos agujeros, anidaban por aquí dentro y bueno, estaba todo fatal. Entonces...
Un amigo, el Ferran López, junto con Eloy, estuvieron tomando las medidas del perímetro exterior del cortijo y luego el interior de las habitaciones, y es curioso porque levantaron estos planos, vaya, de la planta baja y de la alta, y aquí salió que la superficie total era de 217 metros y la utilitaria de 140, o sea que hay más de 70 metros cuadrados en lo que son las paredes del cortijo, que son paredes súper anchas. Bueno, es curioso, aparte de que así pues esto puede ser útil para unas futuras obras del cortijo. Esto era para poner lavativas, que ahora pues con el tiempo se ha deshecho la goma y se ha roto. Esta es la cánula que se introducía por el ano y aquí pues se ponía, pues a veces lo hacían con agua con manzanilla, con rabogato, con algún líquido. A veces también cuando había estreñimiento ponían agua templada con un poco de aceite y era para hacer una limpieza de los intestinos. Esto se utilizaba mucho. Yo recuerdo que mi madre, pues cuando estaba malito, incluso con una fiebre alta, pues haciendo una limpieza intestinal se lograba bajar la fiebre o curar alguna infección que hubiese. Era un utensilio que se utilizaba bastante. Bueno, esto, como bien indica este letrerito, era la marranera, y en esta en concreto teníamos a la cerda de cría. Entonces aquí estaba metida una cerda grande que cada año pues tenía una camada de 10 o 12 cerditos, y eran los que cuando ya habían crecido un poco y ya no les daba de mamar su madre, pasaban a otra marranera y se engordaban para la matanza. Bueno, algunos de ellos se vendían, porque claro, no se hacía una matanza de 10 o 12 cerdos. ¿Y es muy grande? ¿Algunos ¿Es muy grande? Sí, bueno, la podemos ver. La hemos conservado tal como estaba. Con su puerta, aunque la puerta no se cerraba con una piedra, sino que había un palo que se metía por ahí. Entonces la hemos conservado, el suelo sigue siendo de tierra. En esta esquina hay el comedero, como un pesebre pequeñito hecho de obra, y el techo pues es de madera, con cañas atravesadas, tierra puesta encima, es como si fuese una cueva. Y las paredes pues están, cavarían aquí y han puesto piedra, y últimamente nosotros le pusimos cemento para que se aguantara, porque nos la encontramos bastante destruida. Normalmente no se les da ninguna importancia a las marraneras y se han convertido en montones de piedra al lado de los cortijos. Qué lástima. Pero a nosotros nos ha hecho ilusión conservarla.